mucho sobre Víctor Andrés Belaúnde, pero trayendo un ingrediente nuevo, dentro de una posición conservadora, pro terrateniente, pro hacendados, muy mirada hacia Europa, un poco despectiva hacia el problema indígena, como que faltaba muchas generaciones de educación para que ellos puedan asimilarse a la vida civil y darse el derecho a voto. Dentro de esa óptica conservadora y ser muy religioso, era también un defensor, como Haya de la Torre, de que existan partidos políticos fuertes y se respete la Constitución y no hayan dictadores. Y para eso fundó un partido que se llamó Partido Nacional Democrático, que sufrió la incomprensión de su época. No tuvo éxito parlamentario, no tuvo éxito en ningún tipo de comicios, se dividió rápidamente, pero sembró un importante mensaje que está en los libros de toda esta generación, que es muy valiosa, incluyendo Óscar Emilio Quesada, Raxo. Y es el precepto de que hace falta partidos fuertes para una democracia y tiene que haber partidos de todos los tintes, de todos los pensamientos y deben aprender a coexistir. La frustración llevó a Ribagüero y a su generación a pasarse a una posición conservadora. En toda la época de los años 20, decepcionado de la política y del Perú, que no lo escuchaba, Ribagüero acentuó su conservadorismo, se volvió un católico sumamente conservador. Durante Benavides llegó a ser el ministro, lo que se llama antes de Justicia y Culto, que se unía un poquito la moral con la cosa policial, ¿no? Y hubo un famoso incidente con Luis Alberto Sánchez. Luis Alberto Sánchez sacó una colección de libros de colegio muy interesantes, muy bien hechos, que incluían en la parte de cultura general apreciaciones sobre el marxismo y la Revolución Rusa, como parte de informar a los alumnos de la realidad del mundo, y fueron prohibidos y censurados por el ministro, habiendo sido ellos grandes amigos. Ribagüero era un hombre muy respetuoso de Sánchez, habían colaborado juntos en varios trabajos universitarios en la época de San Marcos, y eso generó una cosa muerte entre apristas y Ribagüero se declaró simpatizante de Mussolini. También se decepcionó de este punto de vista, y es la época final de él muy pegada hacia la historia, muy hacia el pasado, desencantado de la política nacional, en que funda la Universidad Católica, ¿no? Se fundó a comienzos, ¿no? En el 19 con el padre Intilac, pero cuando él cede toda su fortuna a la Católica es ya en su época posterior, donde aboga por una universidad que preserve un pensamiento más o menos conservador en medio del laicismo que imperaba, ¿no? Y Víctor Andrés Belaúnde más bien representa la continuación de las ideas primigenias de Ribagüero, y él se mantiene como una persona de ideas católicas pero liberales al mismo tiempo, y es el gran precursor del social cristianismo, y también es un hombre que abogaba por partidos políticos democráticos de raíz social, fuertes, y él tenía una posición sobre la democracia cristiana que después se fundó como algo que debería ser más que nada referencial, no religioso. O sea, debería ser un partido laico con valores cristianos, pero hecho a tono con la realidad nacional, no queriendo un poquito reproducir esquemas de afuera, que es lo que ocurrió también. Así como el Partido Comunista Peruano reproducía lo que decía Moscú o Pekín, nuestra democracia cristiana reproducía lo que se decía en otros lados. Y eso también causó daño en nuestra democracia, porque no había partidos fuertes, creativos, con mensajes originales, sino un poquito agencias repetidoras de fuera, ¿no? Víctor Andrés propugnaba eso, y eso también lo hace un personaje valioso. Y los más recientes, por ejemplo, que tú conociste, porque trabajaste con él, Luis Alberto Sánchez. ¿Quién era? ¿Cómo era? Bueno, Luis Alberto es un gran personaje, yo lo he tenido en gran aprecio y mucho cariño inclusive, y él era un gran maestro. Contra lo que se suele decir, él recibía a todo tipo de estudiantes en su oficina para todo tipo de necesidad, hasta escolares, querían una clase de algo, él veía su agenda, ya, vengan mañana, y les hablaba de cosas de segundo de media, tercero de media. O sea que era un maestro, realmente. Sí, una gran vocación de maestro. Cuando yo estaba todavía en cuarto de media, y él todavía era rector en San Marcos, sus clases eran un acontecimiento, iba gente de todo Lima. El primer salón de letras, que es un salón muy grande, un pabellón lleno de cristales, un poquito en escalerita, y que tenía las ventanas rotas, porque esa era la época más revoltosa de San Marcos, los baños saturados y las ventanas rotas. No entraba por cualquier ventana a sentarse si encontraba sitio, y había gente de todo nivel, de toda condición, escolares con sus profesores, y era una cosa así absolutamente masiva. Y se le escuchaba, y él empezaba su clase a las 11 y terminaba cuando terminaba. La gente le pedía más, preguntas, 2, 3 de la tarde. Y eso se ha perdido ahora, ¿no? O sea, no hay ahora que tú conozcas un maestro como Sánchez, por ejemplo, ¿no? Que
todos, o casi todos querían escucharlo, ¿no? Inagotablemente, ¿no? Incansablemente. Sí, los grandes maestros de la época, creo de todo el siglo XX, han sido Porras y Sánchez. Y su cualidad era ser muy humanos. O sea, Sánchez no es una persona que uno le repetía de libros aprendidos o conocimientos que él manejaba absolutamente bien. También hay mucho de mentira en eso de que sus libros tienen datos equivocados, etcétera, ¿no? Hay mucho de la política que ha habido, los celos intelectuales contra Sánchez llevaban a hablar mal de sus libros para que no los lean. Pero si consultan cualquier libro, por ejemplo Aladino, que es la vida de José Santos Chocano, los datos son minuciosamente escrupulosos y o sea, comprobados. veraces. Sí, sí, se pueden comprobar. Qué importante, ¿no? O sea, se puede revisar las fechas, los días y los meses y los años a los que hacía alusión Luis Alberto Sánchez, ¿no? Hay citas de periódicos con fechas. Mucha gente se quedaba sorprendida, ¿verdad?, de la tremenda capacidad de Sánchez para poder acordarse, ¿no?, de días, meses, años. O sea, tú dices como historiador que es plenamente comprobable eso. O sea, Sánchez no mintió cuando dio una fecha. Acabo de trabajar hace año y medio para el Congreso en una nueva edición de Valdelomar o la Belle Époque, biografía de Valdelomar, y también me quedé asombrado de la exactitud de datos difíciles de encontrar y que él los manejaba y los dominaba, incluso experiencias personales. Hay una persona como Leonidas Yerovi que viajaba todo el tiempo y él sabe cuándo estuvo o no cerca de Valdelomar haciendo qué, travesuras que hacían ellos de muchachos, ¿no? Yerovi y Valdelomar. Y uno consulta la biografía y tras mucho navegar entre libros encuentra, sí, Yerovi estuvo tal semana en Lima y Valdelomar también, entonces esto pudo ser verdad. Y ese tipo de minuciosidad es bien interesante, pero lo más interesante es la humanidad. Sánchez es un tipo que no se apega a esquemas, sino que nos acerca al personaje, a la vida, a sus sentimientos, cómo pensaba, y nos pone en la época de Lima. Era un gran limeñista. Uno realmente vive la época de Lima con él. Qué interesante, ¿no? Vamos a retornar, amigas y amigos, en ese debate, con esta importante conversación con Hugo Ballena sobre la historia política del país, los personajes políticos más importantes del país, que es realmente aleccionador para todos nosotros. Retornamos en unos instantes. Sí, boxeo por Vez Cable Canal 3, las mejores peleas de todos los tiempos, comentarios y la historia del boxeo. Todo esto aquí en Locao. Vez Cable, pensando en ti. Cualquier oficina del Banco de Crédito, agentes BCP y también por internet. Vez Cable, pensando en tu comodidad. Con 20 minutos de la tarde en ese debate en Vez Cable Televisión. Seguimos con el doctor Hugo Ballenas y en este tercer y último segmento tocamos el tema de presente y futuro de los partidos políticos en el Perú. ¿Cuál es su balance, doctor Ballenas, de los partidos políticos en el Perú? Seguimos en pañales respecto a tener partidos políticos, no tenemos estructuras políticas fuertes, falta una buena campaña educativa de lo que son derechos democráticos a nivel nacional, falta una educación en lo que es responsabilidad social y también hay que erradicar ciertos valores equivocados, como eso de que no importa que robes y hace obras, o la tendencia a elegir cualquier fulano hijo de vecino sin saber quién es, qué ha hecho, dónde viene, cuál es su trayectoria, qué cosas sabe hacer. No hay un criterio de calidad para las personalidades que elegimos. Y eso hay que organizarlo desde los partidos políticos. Nos falta primero una buena ley de partidos políticos, que dejen de ser feudos de unos cuantos caudillos, que ellos deciden qué pasa adentro y no puede haber una misma legislación para que todos los partidos tengan la misma estructura interna, lo más democráticamente posible que pueda estar organizada. Segundo, nos faltan que los partidos políticos tengan, quizás por ley, escuelas de formación de funcionarios públicos. La gente que los partidos políticos, estando en el gobierno, incorporan al Estado, gente que no sabe lo que hace. Puede haber gente bien intencionada, pero sin ninguna capacidad de gestión.
Y no es lo mismo pasar del sector privado al sector estatal. Un abogado del sector privado puede ser muy talentoso, pero es otra la historia, otra es una jarana diferente en el sector público. Y hay que saber conocer sus resortes, su estructura, los procedimientos, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, y tener también capacidad de convocatoria. La política de concertación hay que aplicarla con métodos correctos a la gestión pública, y eso también falta en los partidos políticos, para que la gente que es designada a ser candidatos tenga un mínimo de formación en capacidad de gestión estatal. Eso tampoco tenemos. Y lo otro que nos falta es una relación buena entre el Estado y los partidos. En todas partes del mundo hay una asignación presupuestal para que las campañas de propaganda política en las elecciones sean más o menos equilibradas, iguales, no tenga más influencia el que tiene más dinero. Hay un presupuesto mínimo y todas las oportunidades son iguales para todos. Y gana el que tiene verdaderamente mejor mensaje, no el que tiene más capacidad de hacer muñecos, regalar cosas, tener mayor cobertura de carteles, etcétera, ¿no? Y lo más importante de todo es promover desde la educación formación política real. Yo estoy en desacuerdo con las universidades privadas que prohíben la política en sus campus. La política universitaria es el comienzo de la gestión ciudadana. El chico que es elegido un cargo, que se pelea con el rector por este problema y por el otro, que está en desacuerdo con los cursos, ese está aprendiendo a ser un ciudadano con responsabilidad. Hay que darle los canales para que eso se ejerza de manera responsable. No erradicar la política en la universidad como que fuera una cosa perjudicial. Es todo lo contrario. De esa manera ayudamos a tener mejores ciudadanos. Y finalmente, que lo que es un partido político, lo que son sus estructuras, lo que es su historia y la historia política nuestra de América Latina y a nivel internacional, figura en los currículos de enseñanza. No se estudia lo que son los partidos políticos y la gente se mete a un partido sin saber qué es. Un ciudadano normal de cualquier provincia del Perú que es reclutado a un partido, lo llaman a formar parte de él, o que quiere hacer un partido político, empieza de cero prácticamente, y empieza a partir de lo que ve, de lo que sabe, y por lo común es muy poco o no es muy estimulante lo que ellos ven y conocen, ¿no? Y se transmiten así una serie de vicios, de procedimientos equivocados por ignorancia. Entonces, si no hacemos un esfuerzo colectivo institucional desde el Estado por una educación que dé importancia a los partidos políticos y a la responsabilidad ciudadana, una buena ley de partidos políticos y que los partidos se reestructuren de acuerdo con criterios modernos y de formación de gestión pública, no vamos a avanzar. Si van a ser simples clubes de agitadores o clubes de gente que quiere ver de qué manera fácil junta un mecenas o dos mecenas y hace su campaña para colocar a los amigos, así no se hace democracia, así no se avanza. Y esa democracia naufragará. Entonces los partidos políticos pueden ser la columna vertebral de la democracia si es que hay estos elementos que menciono y que hay en todo el mundo. Acá estamos simplemente retrasados porque no hemos dado la importancia de vida a los partidos políticos por siempre pensar en caudillos redentores, y así no es la democracia. Pero son los mismos partidos políticos, o los que se llaman partidos políticos, los culpables principales. O sea, yo soy de los que cree, por ejemplo, que ha habido una tendencia decreciente de los partidos políticos. O sea, antes habían más y mejores partidos que ahora. Antes habían más y mejores políticos que ahora. Tú me lo acabas de decir en tus exposiciones. La gente admiraba, por ejemplo, a Sánchez como intelectual y como político. Lo escuchaban, no se cansaban, salían satisfechos porque bebían educación, cultura, historia. Pero ahora, ¿qué políticos ejemplares tenemos? No tenemos políticos que vienen de las fuentes de la cultura, de la intelectualidad, de la academia. O sea, estamos muy atrasados en eso. Pero aparte de eso, ¿verdad? Han mencionado temas que son importantes, por ejemplo. O sea, la gente cree cada vez menos en los partidos políticos, cree cada vez menos en los políticos. O sea, hay una degradación de la política y un declive de los políticos. Y el tema, por cierto, tiene que ver bastante con la legislación. O sea, hay que mejorar la ley de partidos políticos. Pero creo que más tiene que ver con la propia dirigencia, conducción de los partidos políticos. Que mis conceptos son de dos tipos en el Perú, ¿eh? Partidos políticos reales, aunque en declinación, como el APRA, por ejemplo, ¿no? Como el PPC que tú mencionaste, como Acción Popular, ¿no? Y partidos que también lo son de verdad, como Patria Roja, que es un partido político de verdad, ¿no?